que es el tema de la adoración en la Biblia. Y vimos algunos, lo voy a enunciar, porque lo vimos un poquito así de pasada, pero lo iremos viendo también con el paso del tiempo, y iremos también viendo cada cosa. Pero vimos ciertas prácticas en la Iglesia hoy en día, desde hace ya no ahora, desde hace ya unos años, por lo menos 20 o 25 años, unas prácticas que no todo el mundo está de acuerdo con el tema de la adoración, y que para muchos, incluido yo, pues realmente no tiene mucho que ver con la adoración. Por ejemplo, hoy en día en muchas iglesias como vimos la semana pasada, hay una obsesión con el amén, con el aleluya, con citar, con decir cosas en cuanto a la alabanza, y muchas veces amén, amén, amén. Y muchas veces ese amén realmente no corresponde a lo que se ha cantado o a lo que se está diciendo, pero hay muchos que lo hacen así. También hay una obsesión con la necesidad de sentirse bien. Parece que venimos a la iglesia no solamente de lo que es la adoración, sino en general a la iglesia para venirnos, para sentirnos bien. Si no nos sentimos bien, algo ha ocurrido, algo ha fallado, algo no ha estado bien, no ha pasado, Dios no nos ha hablado, etc., ¿no? Me parece que solamente queremos pasarlo, cuando la adoración no es pasarlo bien, y tenemos que entender que la adoración no es venir a pasarlo bien. Si no entendemos eso, pues siempre habrá sus déficits, siempre saldremos un poco con el fondo vacío, con el corazón vacío, porque yo no vengo a adorar para sentirme bien. Y podemos estar mal espiritualmente, podemos estar con dolores físicamente, podemos sentirnos solos y sin embargo venir a adorar al Señor. Y no es una cuestión de sentimiento, aunque el sentimiento entra también en la adoración. Pero la adoración no es solamente para yo sentirme bien. Tampoco cuando hablamos de la adoración, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en los últimos años también se le ha dado muchísima importancia a la música, se le da mucho protagonismo a la música, olvidando otros aspectos de la adoración. También otra de las cosas que ha ocurrido con el tema de la adoración en algunas iglesias es la manipulación de la gente por parte de los líderes de alabanza, y cómo se puede manipular con los sentimientos, con las palabras, con la música, con los gritos, etc., ¿no? También un emocionalismo que no corresponde realmente a la Biblia. La emoción está ahí, pero a veces ese emocionalismo se repite constantemente hasta el punto de que a veces la iglesia parece un manicomio, con ese énfasis que se da en la emoción. También hay una tendencia en algunas iglesias a basar la adoración en la música del modelo del pueblo de Israel, en vez de la música que encontramos en la iglesia primitiva. También hay una pérdida de la predicación y de la oración, dando más importancia a la adoración, cuando tradicionalmente, históricamente, el punto más importante de la iglesia siempre ha sido la predicación de la palabra de Dios. Por supuesto, la oración. En los últimos años, en algunas iglesias, en algunas denominaciones, en algunos grupos, se le da más importancia a la adoración y a la propia palabra de Dios. También vimos la semana pasada, y lo anuncio también de forma breve, que hay canciones que buscan más las experiencias humanas que la gloria de Dios. Hay gente también que habla y pone la música demasiado alta, y si se pone la música demasiado alta, no se escucha la letra. Y si no se escucha la letra, ¿para qué sirve? Porque la letra realmente es lo que exalta a Dios. La música es un asunto cultural. La música, cada pueblo, cada lugar, cada sitio expresa la adoración con su propia música. Pero lo que realmente impacta, lo que realmente importa, es la letra. Y si ponemos mucha música muy alta, al final no escuchamos la letra de lo que está diciendo nuestra boca. También estamos viendo que se busca más que los músicos lo hagan bien a su santidad. Y cuando buscamos más la profesionalidad, cuando buscamos más que los músicos lo hagan bien antes que su santidad, eso va a traer sus problemas y sus circunstancias a la corta o a la larga. La iglesia va a notar que los que están como responsables de la alabanza, los cantantes, músicos, etc.,
no están en santidad, no viven en santidad. Vemos también que en algunas iglesias todo está muy establecido, todo está al milímetro, está todo muy planificado, y si es 1 hora y cuarto, hora y media, de ahí no se pasa, y no hay lugar a la improvisación, a la guía del Espíritu Santo, digamos, ¿no? Y en otras iglesias completamente diferentes. En otras iglesias no hay ninguna planificación, todo es libre y todo se hace, todo depende de cómo se vaya haciendo de cómo se vaya haciendo las cosas, y se improvisa en muchas ocasiones mucho. Y una de las cosas que yo también anuncié la semana pasada, a mi entender, es que quizá el problema más grave que yo veo en la iglesia hoy en día con respecto a la adoración es el poco conocimiento que hay bíblico acerca de la adoración. Creo que no hay, creemos que adorar es cantar nada más. Y creo que hay un desconocimiento importante sobre la adoración. Después de esto que vimos la semana pasada, hice una cita que la he puesto hoy en el grupo, no la voy a repetir porque la he puesto hoy en el grupo. Bueno, la voy a poner porque a lo mejor algunos no está en el grupo. Hay una cita de un hermano que dice: alguien dijo que el problema de fondo es que buena parte de la adoración cristiana hoy no es la adoración que Dios quiere, sino la que quieren los adoradores. No es una adoración centrada en el reino de Dios, sino en el hombre. Y después vimos, si recordáis, estuvimos viendo, yo voy a dividir el tema de la adoración en la Biblia en 10 partes, en 10 partes que se corresponden a 10 periodos diferentes de la Escritura. Y vimos la semana pasada la primera parte, el primer periodo, que es la adoración en Génesis y en los patriarcas. Y vimos algunos versículos, no todos porque es imposible, sino mi idea es hacerlo en un par de semanas, porque hay muchos temas sobre la adoración. Pero sí, por lo menos, dar un pequeño bosquejo de cómo en cada parte, en cada periodo que encontramos en la Biblia, hay énfasis en la adoración. Pero es imposible leer todos los textos, todos los versículos, porque nos podríamos llevar muchísimo tiempo así. Así que esto fue un poquito el resumen de lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar viendo también otra parte, otro tiempo de la adoración que corresponde a la peregrinación de los israelitas en el desierto. Aquí tiene una silla si te quieres sentar. No estás ahí. Hay dos. No cobramos por esta primera fila. Así que vamos a ver algunos de los versículos, algunos de los textos que nos hablan de cómo el Señor también, cómo en el desierto se adoraba también al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 29 al 31. Éxodo capítulo 4, versículo 29 al 31. ¿Quién lo tiene? Éxodo 4, 29 al 31. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Muy bien. Vieron que aquí, después de cómo el Señor trabaja en Moisés, cómo el Señor le llama a Moisés, después de las excusas de Moisés, que presentó varias excusas para no hacer lo que Dios le había dicho, por fin, después de ese tiempo, después de esos 40 años en el que el Señor está preparando a Moisés, después de que Moisés ve ese milagro de la zarza ardiente y tal, ya está preparado por parte del Señor. El Señor ha hecho su labor en Moisés, y ahora, juntamente con su hermano, va por primera vez a Egipto después de 40 años. Va por primera vez a Egipto para decirle a Faraón lo que el Señor le había dicho y que dejase al pueblo salir y que se fuesen de allí, de Egipto. Y llegan allí y lo primero que hacen es, cuando llegan a Egipto, es que se reúnen con los judíos. Se reúnen con los judíos, con los responsables de los judíos allí, de su pueblo. Se reúnen todos los ancianos de los hijos de Israel. Y fijaros que dice: y habló Aarón, el portavoz en aquel momento, como Moisés dijo: yo no sé hablar, y se dice: no te preocupes que te pongo Aarón, ¿no?
habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés y las señales que hizo, etc. Y es interesante porque mira lo que dice, y el pueblo creyó, y el pueblo creyó. El pueblo creyó lo que estaba pasando. El pueblo creyó que Dios llamó a Moisés. El pueblo creyó que Dios llamó a Aarón. El pueblo creyó que Dios tenía un plan. El pueblo creyó que iban a salir de allí. Después, con el paso de los tiempos, con el paso de los meses, de los años, el pueblo ya tuvo otra película. Fue nada más que salir y ya se quejaron. Fue salir de allí y ya se quejaban de que en Egipto vivían mejor que en Israel. Pero en este momento el pueblo cree que realmente lo que están contando y que el Señor los había visitado y había visto su aflicción. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo es: se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. Y aquí tenemos que después en su momento también lo veremos, aquí la mayoría de las veces que aparece la palabra adoración va acompañada de inclinación. La palabra inclinación, tanto en uno como en otro, no voy a meterme ahora, tanto en hebreo como en griego, realmente el sentido es, en griego por ejemplo es porcaneo, pero en hebreo es igual, también el mismo sentido. Es tirarte, arrodillarte, inclinarte delante de la presencia de Dios. No solamente digamos, aquí se inclina, cuando tú vas a la Biblia, hay soldados que se inclinaban ante los generales, los súbditos se inclinaban ante los reyes, ante los poderosos, es decir, era un síntoma de autoridad y de respeto a los que estaban por encima de ti. Pero cuando hablamos de oración pasa también exactamente lo mismo. Vemos que aquí el pueblo se inclinó y adoró. Hay una actitud física, la inclinación, y hay una actitud espiritual, la adoración por dentro. Las dos cosas van acompañadas en muchísimos textos, en la mayoría de los textos van acompañadas la inclinación y la adoración. ¿Te iba a decir algo? Sí, que en el Antiguo Testamento se ve mucho esa tierra. Sí, sí. Sí, sí. Como reyes que profetan. Sí, sí. Así que fijaros que aquí la adoración surge porque el pueblo creyó. Como consecuencia de que el pueblo cree, lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer a raíz de Moisés y de Aarón, y que el pueblo va a salir, a consecuencia de tener en eso, el pueblo adora. El pueblo adora. Esto es algo importante, porque es una respuesta a la fe. Es una respuesta a lo que el Señor iba a hacer con ellos. Digo una pregunta. En el Antiguo Testamento se inclina hacia la tierra, pero después en el Nuevo Testamento se ve. También lo hay. Sí. También lo hay. En Apocalipsis ni te cuento las veces. Mira lo que dice en el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12. Sí, ahora estamos en Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 27. Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 27. ¿Quién lo tiene? Y cuando entréis en la tierra que Jehová dará, como guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sigue? No, está perfecto. Pero que aquí encontramos también una respuesta también al hecho de Dios, a lo que Dios le está haciendo. Dios está diciendo: va a pasar la última plaga. La última plaga fue la más demoledora de todas. Es una pena que llegase a esa situación, porque Faraón se empecinó. Pero al final llegó esa última plaga, donde todos los primogénitos de los egipcios iban a morir. No solamente los niños y niñas, sino también los ganados, los primogénitos iban a morir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el Señor dice, si tú sigues leyendo, a partir del versículo 29, tú podrás ver lo que ocurrió. Y el Señor les da una tarea. Esa tarea es que esto tenéis que repetirlo a vuestros hijos. Esto tenéis que enseñarlo a vuestros hijos. Vuestros hijos cada año tienen que saber lo que ocurrió, lo que pasó.
es una conmemoración. Donde quiera que estéis, donde quiera que estéis en el desierto, en Canaán, en la ciudad, en cualquier lugar donde estéis, tenéis que enseñar a vuestros hijos lo que pasó en la Pascua, cómo pasó el ángel vengador, el ángel, y al final los primogénitos tuvieron que morir, y a partir de ahí Faraón le dijo adelante, ¿no? Y salieron de allí. Y fijaros que igual que hemos visto del texto anterior, dice que cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Antes hemos visto que el pueblo se inclina y adora cuando en una actitud de fe, porque Dios estaba actuando, Dios iba a actuar. Y en respuesta a eso, ellos adoran, se inclinan y adoran. Y ahora se inclinan y ahora adoran también ante el hecho de que por fin van a salir de allí. Ante el hecho de que, ya no solamente de que van a salir de allí, ante el milagro tremendo, ante el poder tremendo que Dios manifiesta en esa plan, ¿no? Entonces, toda la gente, todo el pueblo que estaban allí, se inclinaron y adoraron por lo que iba a ocurrir, por lo que iba a pasar, que iban a ser libres. Y cada año tenían que recordar esto y decírselo también y el evento de la Pascua con la comida, el cordero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenían que recordar lo que pasó y se inclinaron también y adoraron por lo que ocurrió y por la libertad que el Señor les permitió tener también. Así que fijaros que otra vez encontramos la inclinación física y la adoración. Capítulo 33, versículos 9 y 10. Capítulo 33, versículos 9 y 10. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, ¿eh? Sí. Así no hace falta que leamos nosotros, bienvenidos los tres. No hace falta que leamos nosotros, leemos Alexia, lee, bien, Perdón. Éxodo 33, versículos 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Muy bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué os parece este texto? Estaban viendo una cosa maravillosa. Efectivamente. Y era para adorarlo, ¿no? Efectivamente. Muy bien expresado, Juan. Estaban viendo una cosa maravillosa. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Esa puerta, esa nube, lo que conocemos como la Shekinah, la gloria de Dios, ustedes se imaginan el tabernáculo, imaginaros a Moisés, o también cuando entraban allí los levitas, los sacerdotes, y la nube de Dios, la gloria de Dios se posaba allí. Esa experiencia tuvo que ser realmente impresionante, maravillosa, en palabras de Juan. Una experiencia realmente, yo creo que sin palabras, eso no se puede comentar. O sea, ver la gloria de Dios, ver esa nube de Dios que estaba ahí, y el pueblo contemplando la gloria del Señor. ¿Y qué es lo que vemos aquí también en el texto? Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, fijaros lo que dice: se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. A la puerta de su tienda, cada familia se ponía a la puerta de su tienda. No olvidemos que en el desierto no había bungalow, en el desierto no había hoteles, en el desierto no había casitas, en el desierto lo que había eran tiendas, eran tiendas, y la quitaban, salían, andaban, la podían a poner, eran miles de tiendas, unas más grandes, otras más pequeñas, eran unos expertos en la tienda. Y cuando ocurre esto, cada familia se ponía, cada uno, a la puerta de su tienda y adoraba. Esto es tremendo. Cada uno adoraba. Antes hemos visto
en los dos textos que hemos visto antes, hemos visto adoración comunitaria. Adoraban, ¿veis? Por lo que estaba pasando, por lo que iba a ocurrir, en respuesta a lo que Dios estaba haciendo, pero ahora también es una adoración comunitaria, por lo que hacían todos, pero cada uno lo hacía en un sitio particular, en su tienda. En su tienda adoraban al Señor. ¿Esto nos quiere decir algo? ¿Esto tiene alguna especie de enseñanza para nosotros? Que cada familia, cada persona adoraba en su tienda. Cada uno debemos adorar en nuestra casa también. Muy bien. Cuando el Señor dice entre esa pasión. Muy bien. La Biblia nos dice, antes estaba diciendo, creo que fue Josefa, cuando alguien está diciendo que la adoración es un estilo de vida. Y lo comentaba. Es un estilo de vida. Ahora la adoración, eso, es un estilo de vida. La Biblia nos habla que la adoración es un estilo de vida, efectivamente. La adoración no es un compartimento solamente que ocurre el domingo por la mañana. La adoración no es una cosa cuando escuchamos lo que llamamos música de alabanza. Y nos metemos en internet o si tenemos y escuchamos la música. La adoración cubre todos los aspectos de nuestra vida. Uno de esos aspectos de nuestra vida tiene que ver con la intimidad y tiene que ver con la familia también. Tiene que ver con la familia, tiene que ver también con lo privado. A veces vemos la adoración como algo público y efectivamente es pública. Hay un aspecto de la adoración que es pública. No podemos entender la iglesia sin la adoración. No podemos entender el culto sin la adoración. No lo podemos entender porque todo culto es una adoración. Después lo dividimos en varios aspectos, dice lo que es el culto, pero cuando nos vemos públicamente es un acto de adoración pública. Por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante la comunión, por eso es importante estar juntos, porque juntos elevamos la adoración y a Dios le aplace, a Dios y de hecho es un mandato. Ahora, la adoración no solamente es una parte pública, la adoración tiene un aspecto y una parte privada y de familia también. El domingo pasado Pepe estaba compartiendo cómo ellos llevan un tiempo los dos leyendo la Biblia, compartiendo, etc., ¿no? Cuando en nuestra casa, en nuestro ámbito, empezamos a adorar y empezamos a enseñar a nuestros hijos la adoración, nuestros hijos van a ir también cogiendo la idea de lo que es la adoración. Si pensamos que la adoración solamente es el domingo, o cuando nos reunimos, etc., solamente estamos hablando de una parte de la verdad, porque la verdad completa es que la adoración es íntegra, es toda nuestra vida, cuando nos reunimos públicamente y en casa también. De hecho, déjame deciros algo, que no sé si vais a estar de acuerdo completamente conmigo, pero yo lo creo firmemente. La adoración comienza en la intimidad, la adoración comienza en casa, la adoración comienza entre unos padres que van enseñando a sus hijos un patrimonio, que van adorando y van enseñando a sus hijos la adoración. La adoración comienza como respuesta a lo que Dios te dice en su palabra. Como tú sabes, antes nos metemos en la habitación y ahí estamos con el Señor, como la enseñanza de Jesús, y ahí estamos. Pero como respuesta, la adoración siempre parte de la familia, a no ser que una persona viva sola, no tiene hijos, o en la otra parte no es creyente, que también ocurre. Pero aún así, esa persona está adorando también en su casa, aunque no esté acompañado por ningún creyente. Pero cuando el matrimonio los dos son cristianos, la adoración siempre comienza en la intimidad de uno. Siempre. Como respuesta a esa adoración, por supuesto, viene la adoración pública. Pero la adoración siempre comienza. Y este grupo, estos millones de judíos que estaban ahí, y estaban contemplando la Shekinah, la gloria de Dios, cómo se manifestaba allí, estaban en su tienda y estaban adorando al Señor. ¿Qué hubiese ocurrido, hermano, con los medios que tenemos hoy? Imagínate que tenemos un dron y alguien pone el dron a funcionar y el dron va subiendo. Y ahora vemos el tabernáculo y va subiendo. Vemos las tiendas de alrededor y va subiendo. Vemos a las demás, todas las tiendas que hay en el campamento y va subiendo. Y de pronto el dron se para y vemos a un montón de millones de personas, o un montón,
2 millones más o menos, de personas en el desierto, cada uno en su tienda, adorando. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y todo el mundo allí contemplando la gloria de Dios, adorando en su tienda. Como bien ha dicho Conchi, en nuestra casa tenemos que adorar. Que si no adoras en tu casa no puedes aprender tus hijos. Y eso, la enseñanza siempre es un ejemplo. Si nuestros hijos no nos ven adorar, ¿cómo van a adorar ellos? O sea, no, porque no lo están visualizando, no lo están viendo. Los hijos van a hacer lo que los padres están haciendo, en todos los aspectos, hasta que tengan su propia personalidad y su propio criterio. Pero en ese momento, la mejor persona para enseñar la adoración siempre son los padres. Siempre son los padres. Para eso, los padres tienen que aprender y tienen que vivir una vida de adoración. De adoración. En su tienda. En su tienda. En su casa. Y no solamente de la adoración, sino del comportamiento de darle las gracias a Dios, de contar con Dios para esto, para lo otro, para allá. O sea que la vida del creyente tiene que ser así en su casa para que los hijos también aprendan. Que eso no quiere decir que después no te saca rata, pero bueno. O saco. Muy bien, capítulo 34, versículos 4 y 8. Capítulo 34, versículos 4 al 8. Este es un texto también muy interesante. ¿Quién lo lee? Éxodo capítulo 34, versículos 4 al 8. Muy bien, ¿qué os parece? Una pregunta, yo sé que lo sabéis, aquí todo el mundo conoce muy bien la Biblia, pero pregunto, ¿por qué Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras? ¿Por qué el Señor le manda que vuelva a hacer las 2 tablas de piedra? ¿Qué ocurrió para que eso pasara? Las partió cuando vio a Israel a la idolatría con el becerro. Muy bien. Y el Señor dice a otra forma. Vamos a hacer otra forma. ¿Qué aprendemos de este texto? Fijaros que dice que Jehová descendió en la nube, otra vez, la gloria de Dios, y estuvo con él, allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que hace Moisés con respecto a Dios? Adorarlo. ¿Pero en base a qué? Los atributos de Dios, a todos los atributos de Dios, misericordia, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia. Enumeró todos los, bueno, no todos los atributos, pero muchos de los atributos de Dios. Muy bien. Aquí encontramos que otro aspecto importante de la adoración, aquí encontramos que la adoración que surge del corazón de Moisés, además fijaros que dice que bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Antes hemos visto que se inclinó. Aquí ya hasta el suelo, adorar, hacia el suelo y adoró. En base a los atributos de Dios, efectivamente. Moisés está allí con el Señor y empieza a proclamar algunos de esos atributos. Dios es fuerte, Dios es misericordioso y piadoso, Dios es tardo para la ira, Dios es grande en misericordia y en verdad, Dios guarda la misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, etcétera, 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 etcétera. Es decir, la respuesta del corazón de Moisés cayó en adoración cuando contempló
la grandeza de Dios, Esto es los atributos, ¿no? los atributos de Dios, la persona maravillosa de Dios. Hermano, esto es algo tremendo. No solamente adoramos al Señor en respuesta a un de Dios. Dios nos va a librar de Egipto y como respuesta a eso lo adoramos. Bien. Como respuesta al cuidado de Dios lo adoramos. Pero aquí no solamente es una respuesta al cuidado o a la gloria de Dios que estamos contemplando. Aquí es una respuesta que estamos viendo del ser de Dios, de la persona de Dios, de los atributos de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por su revelación. Y esa revelación nos enseña algunos de los aspectos de Dios, no todos, porque la vida no nos revela todo, pero nos revela algunos. Aquí Moisés como que es como conocemos una persona, o sea, hablando nosotros físicamente, y es como cuando la primera vez que él lo vio en la zarza o se presentó en la zarza, en ese momento él empieza a ver todo porque Israel era rebelde, y él a ver la misericordia, la paciencia que todo el Señor tenía, ahí es donde él descubre los atributos, porque él dice, de verdad que él puede haber sido desaparecido hace tiempo, y desde cuando Dios estaba con ellos ahí, le decía. Por eso es que me imagino que Moisés en este se expresa de él así porque ya tenía años, aunque bien pasado años también. Y eso nos debe de llevar a una reflexión, a mi entender, y es, nosotros adoramos en base a los atributos de Dios, nosotros adoramos en base a la persona de Dios, nosotros nuestras canciones, nuestras alabanzas, reflejan realmente lo que es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, reflejan los atributos de Dios. No voy a entrar en eso ahora porque entraremos en otro momento, pero nos debe de ayudar a pensar, a meditar en el pueblo que conoce a su Dios. No solamente se esforzará y actuará, como dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios también lo alabará conforme Él es y lo alabará conforme a cómo se manifiesta. Y Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es, etcétera, etcétera. En base a eso, una adoración que contenga Biblia, una adoración que contenga y que hable de los atributos y del ser de Dios, es una adoración que realmente va a llegar a la presencia de Dios y nos va a hacer mucho bien a nosotros también. Sí, es que si vemos los profetas desde los tiempos de los profetas hasta nuestro Señor, vemos que los profetas no era por lo que el Señor le cumplía o le daba, vemos que ellos eran por los atributos, todos, Isaías, Elías, vemos que todo ello era la adoración, era eso, la inclinación, la reverencia, Daniel, José, era por los atributos y siempre se expresaban de esa manera. Si hacemos una encuesta en la iglesia, o simplemente lo vemos, lo miramos, sobre todo en la adoración pública, el 70% de la adoración, aquí no, en nuestra iglesia no, pero el 70% de la adoración en muchos sitios tiene que ver más con el agradecimiento de Dios hacia mí. Sí, por lo que Dios me ha hecho. Por lo que Dios me ha hecho. Yo diría que hasta el 80%. O el 80%, yo que no quiero ser muy bruto. Sin embargo, el creyente maduro, el creyente que conoce la palabra de Dios, la familia que conoce la palabra de Dios, su adoración la basa en el ser de Dios. En el móvil también, en la persona de Dios, no se preocupen, Miguel, tranquilo. Eso es lo que tenemos, lo importante. Podemos adorar al Señor por lo que nos da, Está mal, porque hay gente que va a ser muy purista en este sentido, ¿no? Como nos gusta discutir por todo. Hay gente que va a decir, sí, claro que podemos hacer. Por supuesto que podemos adorar al Señor por las cosas que nos da, por supuesto que sí. Pero, ¿y si no nos da nada? Tenemos que adorar al Señor por quién es Él, no por lo que me da. Esto es como la ofrenda. Ofrendamos al Señor porque lo enseña su palabra, no por un truco teológico. Si tú ofrendas, el Señor te va a dar más. No. Ofrendamos al Señor porque lo enseña su palabra. Punto. Con la adoración, adoramos al Señor no tanto por lo que hace en nosotros y con nosotros y por nosotros. Nos cura, nos sana, nos da alegría, nos da una familia, nos da comida, etcétera, etcétera. Sino que también adoramos fundamentalmente por quién es Él. Por su soberanía, por su amor, por su paciencia. Por
por estos atributos. Y cuando lo está diciendo a Moisés, Moisés se queda tan maravillado de lo mismo que le está diciendo. Se queda tan maravillado viendo el reconocimiento de quién es el Señor, que entonces bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Lo que me llama la atención de ese versículo, entonces Moisés apresurándose. Esa palabra de apresurándose era una actitud de reverencia tan grande, porque se da prisa para bajar la cabeza y para adorar. Ante la grandeza que él ve y oye, se da prisa, ¿no? Es que esa actitud de reverencia pareja con la adoración. Tenemos que tener reverencia, tenemos que tener humildad, tenemos que tener reconocimiento de que no somos nada delante de esa grandeza que es Dios, ¿no? Baja Dios. Muy bien. Bueno, hemos visto algunos textos de adoración en el desierto. Ahora vamos a ver otro momento de adoración en otro tiempo, que es el tiempo de Josué y de los jueces. Vamos a Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Este es un texto impresionante. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor y su siervo? A su siervo. Y el 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy bien. La primera cuestión que tenemos que preguntarnos es: ¿quién es? ¿Quién es este varón? Una de las teofanías. ¿Qué significa teofanía? Teofanía, una teofanía, que es el nombre de una mujer hebrea que había allí. Una teofanía, muy bien. Una manifestación de Cristo preencarnado, perfecto, muy bien. Vemos varias veces en la escritura del Antiguo Testamento cómo Jesús se manifiesta en eso, una teofanía, antes de su encarnación en varios momentos. Aquí, fijaros que dice, va Josué, se va acercando a Jericó, saben que Jericó hay, tienen que enfrentarse a esa ciudad para seguir adelante en la expansión en la tierra prometida, y de pronto Josué se ve a una persona, a un varón que estaba delante de él y tenía una espada en su mano. Y Josué va y le dice: ¿tú eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Tú eres de los nuestros? ¿Tú quién eres? ¿No? Yo supongo que Josué iría con cuidadito, me imagino que Josué iría preparado, que se de los... pero se encuentra allí: ¿eres nuestro o de nuestro enemigo? Y es interesante la respuesta. Dice: no, más como príncipe, que es tremendo, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué es lo que hace entonces Josué? ¿Y cómo lo hace? Postrándose sobre su rostro, igual que hemos visto antes, postrándose sobre su rostro en tierra. ¿Y qué es lo que hizo? Lo adoró. Lo adoró. Postrándose sobre su rostro en tierra y lo adoró. Siglos más tarde, un poco lo que estaba diciendo antes Josefa, siglos más tarde hubo una mujer que cuando fue a la tumba y Jesús no estaba allí, cuando se presentó le dijo: yo soy. ¿Qué es lo que hizo María Magdalena? Se arrodilló, se postró a los pies de Jesús y exactamente igual.
exactamente igual, y lo adoró. Fijaros que aquí Josué se encuentra con este varón, hay algo en él que lo deslumbra, y le dice: yo soy príncipe del ejército de Dios, y le adoró, y no solamente le adora, sino que lo reconoce como Señor. Dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Uno de los componentes de la adoración siempre tiene que ver con la obediencia a Dios. Yo no puedo adorar a Dios por libre. O sea, yo no puedo adorar a Dios, vamos, puedo hacerlo. O sea, hay tantas cosas, hermano. Yo puedo adorar a Dios, por supuesto, pero no creo que llegue mucho. Hace poco me estaba comentando una hermana, y esto lo escuché infinidad de veces, me estaba comentando una hermana y me estaba diciendo: yo quiero servir al Señor, ¿qué puedo hacer para servir al Señor? Y yo le dije: usted está trabajando, ¿no? Y sí, y está trabajando todos los días, sí. Usted nada más que tiene el día del domingo para venir al culto, sí. Y usted no, o sea, literalmente usted no tiene tiempo para servir al Señor conforme entendemos lo que es servir al Señor. El Señor sabe lo que usted está haciendo, está trabajando todos los días. Usted en su casa puede orar, usted en su casa puede clamar, puede hablar a los vecinos, en la casa donde está trabajando. Usted puede servir al Señor, que a veces pensamos que servir al Señor solamente es en la iglesia. Usted puede servir al Señor en donde usted quiera. Sí, pero a mí me gustaría servir aquí, digo. Aunque yo entiendo, bueno, usted sabe que yo vivo con una persona que no es creyente, yo no estoy casada. Entonces, claro que lo sabía. Entonces, dice: pero aún así yo quiero servir al Señor. Yo quiero seguir al Señor, aunque no es mi marido, pero es muy bueno. Me cuida, y yo lo creo, yo creo que lo cuida, que la quiere y tal, ¿no? Esta mujer no es una mujer joven, esta mujer tiene su edad. Entonces tú dices: ¿yo puedo adorar al Señor estando en pecado? Y tú dices: sí. ¿Yo puedo adorar estando al Señor en pecado? Sí. Yo puedo adorar, yo puedo tirarme al suelo y decir: Señor, ven a mí, soy un pecador y estoy hecho por pecado, que puedo adorar al Señor en pecado. Pero no solamente es cuestión de que yo adore en ese momento el pecado, es cuestión de decirle a Jesús, es decir, Jesús dice: vete y no lo hagas más. Vete y no lo hagas más. Si yo tengo una relación irregular, si yo rompo en el trabajo, si yo engaño a mi cónyuge, si yo trafico con drogas, si yo hago trampas con Hacienda, si yo... ¿cómo puedo adorar? ¿Cómo puedo adorar? Y vuelvo a decir, Dios es tan bueno que ve la adoración, ojo, pero esa adoración realmente no va a servir para mucho, porque una de las cosas que hace la adoración precisamente es esto: le adoró y enseguida dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? La mejor adoración es la obediencia. La palabra dice: para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Eso es. Si no estamos viviendo en santidad, si estamos haciendo pecado, si estamos y además tenemos una facilidad tremenda para engañarnos, pero hermano, una parte fundamental de la adoración tiene que ver con la respuesta a esa obediencia. Si yo obedezco al Señor, realmente esa es la mayor adoración que hay. Pero si yo estoy, y aunque el Señor está en pecado, pero el Señor es bueno, el Señor está ahí, pero lo que tengo que es arreglar mi vida, y lo que tengo que poner las cosas bien delante del Señor, ¿no? La adoración comienza con obediencia. Y eso es lo último que Abraham con su hijo, como vimos la semana pasada, que fue dispuesto a llevarlo allí y dispuesto a matarlo por obediencia. Y después dijo: pero volveremos para adorar. Así que fijaros que aquí encontramos otro aspecto de la adoración que tiene que ver con la obediencia, y después lo que
lo que hace Josué es, bueno, lo que hace el príncipe, lo que hace Jesús es, le dice lo mismo que le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Y veis otra vez la misma relación? Adoración, obediencia, santidad. Es que siempre es lo mismo. Adoración, obediencia, santidad. Adoración, obediencia, santidad. Y aquí se ven los tres elementos. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. Y cuando le decimos al Señor que queremos ser santos, porque Él es santo, y dice que somos santos cuando hacemos algo que no está conforme a la voluntad de Dios, que es pecado, ya estamos. Lo que pasa, Josefa, me había metido un freno, pero lo que pasa es que nosotros hacemos pecado de primera y pecado de segunda, y de tercera y de cuarta. La Biblia nos dice que el pecado todo es pecado. Es verdad que no todo pecado tiene la misma consecuencia. No es lo mismo engañar a tu cónyuge que una mentira. Es verdad, no todos los pecados, pero todos los pecados tienen sus consecuencias. Y todos los pecados son una infracción de la ley de Dios. Ahora, antes he puesto algunos ejemplos, pero ¿cuántos ejemplos hay de personas, y esto lo hemos vivido como iglesia muchas veces, de gente que al menos te piden ayuda y no necesitan ayuda? Y no necesitan ayuda. Y están engañando. Y nosotros, pues mandamos alimentos, damos ropa y tal, y nos están engañando por la cara. Al final todo sale a flote. Esa persona después está adorando. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ponen la luz y la cogen del servicio público? Y alumbran y están en su casa. Y están adorándose y vienen a la iglesia, pero están robando, porque están cogiendo la luz de fuera, o el agua. Estos son pecadillos. Esto es importante, ¿no? Esto no es importante, no lo ve nadie, eso es, no lo ve nadie. Ojo, que no estoy diciendo que a veces, vamos a hacer también, que a veces una familia no tiene más remedio que hacer eso porque la situación que está viviendo es angustiosa. Tampoco vamos a poner nosotros ahora en la otra parte, que a veces hay que ponerse en la piel, pero que a veces se hacen ese tipo de cosas y tú dices, bueno, sé que está mal, pero es que no me queda otra. Por lo menos reconoce que está mal. Pero es que hay gente que lo están haciendo realmente y no les da importancia y están adorando cuando están haciendo algo que sencillamente no está bien y es pecado. Digo, decían. Lo que tú estabas diciendo, a veces si no tienes más remedio, tú dices, yo lo tengo que hacer porque no tengo más remedio, pero tú tratas de hacerlo lo menos posible y en el momento que puedes tienes que quitar eso. Coger la luz o el agua o cualquier cosa que no venga de parte de Dios. O a lo mejor si esa mujer que está viviendo con ese hombre que no está casada nada, tendrá que tener una lucha grande para poder quitar esta así. Digo yo, porque si no tiene lucha, malo. Yo no olvidaré nunca, y lo he dicho en algunas ocasiones, yo no olvidaré nunca, y los más veteranos que estaban en aquel momento se acordarán también, que durante un tiempo vino, cuando estábamos en el otro local, durante un tiempo en el culto de oración venía una pareja en la que él hacía unas oraciones, no sé si os acordáis, se hacían unas oraciones, unas alabanzas, clamaban, buscando, oraban, vivían en una casa en el campo y eran de fuera. Y venían los miércoles y sobre todo unas oraciones que decía, que se está orando aquí así en el cielo, no te veas, O sea, unas cosas impresionantes y después, cuando llevaba con nosotros unas cuantas semanas, me enteré y nos enteramos que no estaban casados, que estaban viviendo y no estaban casados. Y tú dices, wow, esta persona sabe lo que era adoración. ¿O no? Porque si tú estás realmente, a mí tú sabes, tú hablas de la exclusividad, hablas tiene una facilidad de palabra tremenda, pero una persona que realmente que está viviendo en una adoración, va a obedecer y va a intentar poner su vida en orden. Ojo, no estoy diciendo tampoco con esto que se hagan dormir, ojo, pero va a intentar poner su vida en orden. Pero cuando pasa el tiempo, y sigue igual,
aunque diga Hosanna a las alturas, y aunque diga amén 1000 veces, y aunque veamos la gloria de Dios en esa oración, esa persona está viviendo en pecado. Y lo que tiene que intentar realmente, lo que tiene que hacer es, yo estoy adorando al Señor con eso, porque la adoración no solamente tiene que ver con la palabra, con la voz, con lo que yo digo. La adoración tiene que ver con el corazón, con la reverencia, con la santidad y con la obediencia al Señor. Si eso no está allí, pues algo no entendemos, algo no vale. Pepe. Y a los ángeles, porque más adelante con Juan pasó lo mismo, y Juan pasó 2 veces. Y ya lo veremos en su momento también. Eso es idolatría, y a veces nosotros como creyentes no queremos ir a la idolatría, pero hay amigos que Cualquier cosa que te pongas a ver, Una de las cosas que nos pasó a Chari y a mí cuando teníamos la tienda, hace ya un montón de años, cuando estábamos en la tienda, nosotros vendíamos muchísimo pan. Había una panadería muy cerquita de nosotros que tenían su propio horno. Ellos vendían más pan porque tenían su propio horno y además a un precio más barato que nosotros comprábamos a otro horno, ¿no? Pero vendíamos mucho pan. Y yo recuerdo que en una ocasión me vino el dueño, uno de los dueños, eran 2 hermanos, y me dice: mira, Pedro, te podemos vender el pan sin el IVA. Te podemos vender el pan sin el IVA, no tienes que declarar y tú pagas nada más dinero. Y no tienes que declararlo. Y entonces yo le dije: no. Yo todo lo que le ponía el IVA, conforme la ley lo decía. Y yo le decía: mira, el pan yo lo voy a comprar con el IVA. Pero es que pierdes dinero, es tontería, y todo el mundo lo hace. Ya, yo sé que todo el mundo lo hace, pero yo no lo hago. Yo no lo hago. Entonces, estas son cosas que son tonterías, que son detallitos. Vamos a un taller, salimos a un taller y el coche está estropeado. Y automáticamente lo primero que le dice el taller es: ¿con IVA o sin IVA? A un pintor, a un albañil, lo primero que te dicen: ¿con IVA o sin IVA? Y
¿Qué es cuál es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, mira, con IVA, porque es lo que tenemos que hacer, es lo correcto. Si no, lo otro es mentira, lo otro es pecado, lo otro no es correcto. Porque con mi IVA se hacen hospitales, con mi IVA se ayudan las carreteras, con mi IVA se pagan a profesores, con mi IVA, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero eso es algo que también el creyente individualmente y la familia tiene que entender. Ojo, que también entiendo que a veces hay situaciones muy graves, ojo, que a veces hay momentos en que el apuro económico es muy grande, muy grande, muy grande, también lo entiendo, ¿eh? Pero si lo puedo entender una vez o dos, lo que no puedo entender es que saca siempre. A mí, estando en el campo, me pasó que me ofrecieron, bueno, mi marido mismo, pero porque le podían aplicar como si estuviera trabajando para el dinero después mi bebé. Y yo le dije que no. Y mi marido sí, ella. Y el administrador, hasta el mismo dueño, vino a hablar. Digo, no. Y entonces, hablo con mi marido hablando y dice, pero ¿por qué esto es que no me dice? Porque dice que eso no está bien, y como no está bien y no es legal, pues no quiere. Dice, pues ya ve, la mujer del administrador, la mujer del encargado de la ganadería brava, el otro, todos están apuntados. Y yo no lo apunté. Porque yo podía tener mi cartilla. Pero te dije que si yo no sabía trabajar, ¿cómo voy a tener una cartilla? Y me pusieron, vamos, casamiento también. Si entramos en la cartilla, entramos en la cartilla y dice, nunca está en el campo, entonces, porque tiene una cartilla, ¿eh? Sí, nunca lo ha trabajado, pero bueno, eso es otra cosa. Mirad, una de las cosas interesantes también, una de las cosas interesantes que hemos leído también aquí, es que dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo, y Josué así lo hizo. ¿Qué os parece? Porque cuando esto ocurre con Moisés, a Moisés le dice esto, vas a hacer esto, y tal. Aquí no, aquí es concurso. Aquí no sabemos la conversación. El Espíritu Santo no lo ha puesto. Aquí sabemos que le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Y qué le dijo? Ni idea. Ni idea, porque no lo pone. Lo único que pone es quita el calzado de tus pies. Pero no sabemos lo que le dijo. Ahí está. Ahora podemos pensar lo que el Señor le dijo. Lo digo de manera que siempre me llama la atención esto, porque realmente no sabemos lo que le dijo a Moisés, sí, pero aquí no. Ya. Lo tenía que decir. Entonces el príncipe de la ejército respondió a Josué, quita el calzado de su pueblo. Eso fue lo que le dijo. Sí, pero la pregunta es, ¿qué le dice? Le respondió eso, pero después, a lo mejor, lo mismo le dice después. Porque el lugar era santo y porque le iba. Eso es, lo mismo después le dice, mira, vas a actuar con esta ciudad de esta forma. No lo sé lo que le dijo, pero bueno, lo digo de manera simplemente que me llama la atención. Eso es. Es que lo importante era eso. Eso es. El último texto, lo diré, Jueces, capítulo 7, versículo 13 al 15. Jueces, capítulo 7, versículo 13 al 15. ¿Quién lo lee? Del 13 al 15. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te dice este texto? Aquí no vemos la gloria de Dios, aquí no vemos la Shekinah,
Aquí no vemos una respuesta de oración a la fe. Aquí no vemos un mensaje, aquí no vemos una tierra santa, aquí no vemos un varón con una espada. Aquí vemos otra cosa. Un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que le entrega la ciudad pero es un sueño, es una profecía, y él lo creyó. Eso es. Llega Gedeón y te han contado, un hombre está contando que tiene un sueño. Y en el sueño van a vencer a Madián. En Jueces, estamos en Jueces, capítulo 7. En el sueño van a vencer a Madián. Y único que escucha el sueño dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Y Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón escucha esto a través de un sueño, cuando Gedeón escucha esto de una persona, no es un sueño, no es un sueño, en fe, no lo ha soñado él. Él ha soñado, oyó el relato del sueño y su interpretación adoró. Es decir, es como si Gedeón supiera y dijera, Dios me ha hablado a través del sueño y Dios me va a usar para echar los madianitas. Como José. Dios me va a usar para y adoró. No le preguntó, no le dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Sabía que iba a ocurrir y adoró. Y me llama la atención por un sueño de una persona. Estaba convencido de que como tal antiguamente hablaba en los sueños, yo lo creyó. Lo que sueño ese lo creyó ya ese y Pero es interesante que adoró antes incluso de ir a levantar a la gente. Tenía tal certeza que no se entretuvo. Lo que dijo antes, adoró primero. Después porque podía haber adorado cuando ya la batalla se hubiera ganado. Pero no, adoró primero y después fue a levantar a la gente. porque el Señor convencía a la persona que yo creo que era confianza de la confianza de Dios puede para el Señor. La fe. Creyó por completo. Antes de que ocurriese, creyó. La fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí cuando le dice, va a pasar esto, él sabía que Dios iba a ocurrir y que Dios iba a usarlo para echar los madianitas. Y adoró. Pero que también Gedeón, hablando con el AN, como para que no nos lo doble, vamos. Después de lo que tuvo con el AN. Así que, hermanos y hermanas, en esta tarde hemos visto, la semana pasada estuvimos viendo la adoración, algunos textos en Génesis y los Patriarcas, y hoy hemos visto la adoración en el desierto, la peregrinación en el desierto, y hemos visto la adoración también, un poco, la adoración en el tiempo de Josué y de los jueces. Termino con esta pregunta. Es un poco tarde para esta pregunta, pero bueno, la voy a preguntar. ¿Tú has tenido alguna vez una experiencia de adoración por algo sobrenatural que te ha ocurrido? ¿Tú has tenido alguna experiencia de adoración? ¿Tú has escuchado la voz de Dios, la presencia de Dios, un hecho milagroso, algo que Dios te ha hablado, un sueño de Dios te ha hablado? Has leído la palabra y te has caído ante lo que Dios está diciendo, ante la voluntad de Dios, no sé. ¿Tú has vivido un momento tan cerca de Dios donde no te ha quedado más remedio que tirarte al suelo y adorar? O inclinarte. ¿También?